nuestro Dios. Dios, te damos muchas gracias por esta salvación tan maravillosa que hoy tenemos, disfrutamos y en la cual estamos firmes. Te damos gracias porque nos has conducido hasta este día con tu gran amor. Nosotros somos lo que somos por tu gracia y estamos donde estamos por tu maravillosa gracia. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos como pueblo tuyo para ser enseñados en tu palabra. Hoy es el día anterior al Día del Señor y esta reunión nos sirve de preparación para ese grandioso día. Nuestra petición en el día de hoy, oh Padre bueno, es que tu Espíritu nos ilumine al estudiar tu santa palabra, de una manera especial, con beneficio profundo para los matrimonios que están aquí presentes, los que van a escuchar también estas enseñanzas por video en otro momento, y para los solteros y solteras que van a estar aprendiendo principios muy importantes para la vida matrimonial. Señor, envía tu Espíritu Santo y llénanos de Él para entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes para todos. Qué rico estar otra vez con ustedes. Estamos listos para nuestra clase en el Cantar de los Cantares. Sean tan amables de abrir sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares. A ver si, Adrián, le pasas el micrófono a Salomón y a la Sulamita para que ellos lean la palabra del Señor. Vamos hoy a continuar entonces nuestras clases en este maravilloso libro, el Cantar de los Cantares. Y vamos a pedirle a la Sulamita que lea con una voz femenina el texto que nos corresponde para el día de hoy, que es Cantares 1, del 5 al 8. En la diapositiva ustedes pueden ver en rosado la parte que le corresponde a la Sulamita, y en letras negras esta parte la lee, o la vamos a leer todos juntos, y corresponde a las amigas de la Sulamita, que en el texto se conocen como las hijas de Jerusalén. Entonces Lady va a leer lo que está en rosado y nosotros le vamos a contestar leyendo lo que está en negro. ¿Listos? Estamos pues atentos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía, pues porque había de estar yo como errante, junto a los rebaños de tus compañeros. Todos, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Recordemos que el libro del Cantar de los Cantares es el libro de la sabiduría del amor. El Cantar de los Cantares nos enseña sobre la sabiduría del amor por medio del matrimonio y el deleite que hay en las relaciones íntimas. Eso nos enseña el libro del Cantar de los Cantares, la sabiduría del amor por medio del matrimonio y el deleite de las relaciones íntimas. Recordemos cuáles son las tres palabras claves por medio de las cuales podemos sintetizar de manera amplia el libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares nos enseña que la sabiduría del amor es, primero, pasión, segundo, posesión, y tercero, pureza. Recordemos la estructura de este libro. Este libro está escrito de una manera especial. Hay un estribillo o coro, y ustedes en la diapositiva ven como un corazoncito azul con alitas, que divide el libro en 4 cantos, 1, 2, 3 y 4.
los 4 cantos están separados, bueno, o la estructura, el estribillo produce la estructura que conduce a estos 4 cantos. Y en estos 4 cantos se habla sobre un ciclo. En el amor entre esposos y también en el amor a Dios, los cristianos, cuando amamos a Dios, nosotros tenemos un ciclo que lo hemos llamado el ciclo del amor variable. El libro de Cantares muestra que nosotros, los seres humanos, amamos a Dios y amamos a las esposas, los varones a sus esposas y las esposas a sus esposos. Al principio, cuando el amor no ha alcanzado la madurez, nos amamos y amamos a Dios de una manera cíclica. Y ese ciclo lo hemos llamado el ciclo del amor variable. Ese ciclo comienza con mucha pasión, pero luego viene un adormecimiento y luego viene arrepentimiento, perdón, restauración y un reavivamiento del amor para volver a iniciar otra vez un ciclo de pasión. Eso es lo que llamamos el ciclo del amor variable. Y el libro de Cantares nos muestra que la obra del Espíritu Santo en el creyente transforma este ciclo del amor variable en un amor inalterable. El libro de Cantar de los Cantares te llevará a ver la gran necesidad que tienes de transformar tu amor hacia Dios de un amor variable y tu amor hacia tu esposa de un amor variable en un amor inalterable. Nosotros comenzamos a estudiar ya este libro y vimos la primera parte del libro, que es su introducción. En los primeros versículos del libro, los versículos del 2 al 4, vimos que el libro comienza tratando sobre la pasión que hay entre esposos. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque sus amores son mejores que el vino, a más del olor de sus suaves ungüentos, su nombre es como ungüento derramado, proclamaba la Sulamita en nuestra clase anterior. Eso es pasión, y ese es el principio de este ciclo del amor variable, y ahí aprendimos que la pasión entre esposos es integral, que tiene 3 elementos que deben estar presentes para que sea una verdadera pasión que satisface a los esposos y que es una verdadera pasión como Dios diseñó que fuera. Estamos aún entonces en esta primera parte del primer canto. Estamos en el primer canto de este poema cantado y aquí estamos viendo el primer amor, o si se quiere, la primera parte del ciclo. El primer canto es el primer amor o la primera parte del ciclo. Y el texto que nos acaba de leer Lady nos muestra a la Sulamita haciendo una pausa en el idilio. Ella hace una pausa en el idilio y comienza a hablarnos de ella misma. Y de allí tomamos el tema de esta sección. El tema de la sección, Cantares 1 del 5 al 8, lo tomamos de una pregunta. Lo que leímos al principio es como si se quisiera responder a esta pregunta: ¿quién es la mujer que tuvo el privilegio tan grande de participar en un idilio tan maravilloso como este, con un rey tan maravilloso? En esta sección se responde a esa pregunta. ¿Quién es esta mujer tan privilegiada que tuvo el privilegio de participar en un idilio tan grande, tan maravilloso, con un rey tan maravilloso? La respuesta es: no es una hija de Jerusalén, que en el poema son mencionadas y que al parecer eran las hijas de los ricos de Jerusalén. No es una hija de ricos privilegiada con una vida de lujos, sino que esta mujer tan privilegiada es una campesina humilde, huérfana y pobre, con problemas en su familia, pero con un carácter muy especial. Y de ahí le hemos puesto el título a esta sección de nuestro estudio:
El título es La morena más hermosa. La morena más hermosa. Entonces, en esta sección, el idilio, ella comenzó el libro con una intensa pasión, diciendo que desea que su esposo la bese, diciendo que desea tener relaciones íntimas con su esposo. Ya vimos en la sección anterior que el rey la satisface, el rey me ha metido en sus cámaras y que hubo un gozo muy grande por esa relación. Ahora ella hace una pausa, deja el idilio, deja la pasión a un lado y comienza a hablarnos de sí misma. ¿Quién es esta mujer tan privilegiada? Tan privilegiada de participar en un idilio tan maravilloso, con un rey tan maravilloso. No es una hija de la aristocracia, es una campesina humilde, huérfana y pobre, con muchos problemas en su familia, pero con un carácter especial. Ella es la morena más hermosa. Ella es la elegida por el rey. Y como el rey la eligió y el rey la desposó y el rey la transformó, por eso es que ella es la morena más hermosa. Y para estudiar nuestro texto vamos a dividirlo en el siguiente bosquejo. ¿Quién es entonces esa morena privilegiada? ¿Quién es esa mujer privilegiada? ¿Quién es la elegida del rey? En primer lugar veremos que es una morena. En segundo lugar veremos que es una trabajadora. Y en tercer lugar veremos que es una mujer cuidadosa. Esta mujer, la privilegiada, la elegida, es una morena, es una trabajadora y es una mujer cuidadosa. Veamos entonces en primer lugar cómo la elegida del rey es una morena. Entonces ella continúa hablando. Al principio del libro comenzó hablando ella y ahora continúa hablando ella. ¿Y qué es lo que la hace hablar? Es la percepción de estar en medio de una relación tan maravillosa y es la perfección del rey. Ella está teniendo relaciones íntimas con un rey. Entonces, la perfección del rey y la altísima dignidad del rey con quien ella está teniendo relaciones íntimas la hace ver su indignidad. La percepción de una relación tan maravillosa y la percepción de la perfección del rey con quien está teniendo relaciones íntimas la hace hablar de su indignidad. Por eso ella comienza diciendo, morena soy. Y les dice a sus amigas, oh hijas de Jerusalén, morena soy, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Morena soy. Y aquí lo que tenemos es un doble contraste. En estas palabras hay un doble contraste y una doble relación. La palabra morena se relaciona con la palabra tienda y la palabra codiciable se relaciona con la palabra cortina. Es un recurso literario. En un momento lo van a ver. ¿Por qué entonces ella nos aclara que ella es morena? Porque el estándar de belleza de la época no era ser morena. O sea, las mujeres más hermosas no eran las morenas, sino las blancas. La blancura era el estándar de belleza de la época. En otras palabras, las morenas no eran codiciables. Y ella enseguida nos va a explicar cómo se hizo morena. Entonces ella le dice a sus amigas, morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son estas hijas de Jerusalén? Son las jóvenes ricas de su época. Y esas jóvenes ricas la van a menospreciar por ser morena, como dice en el verso 6, no reparéis en que son morena, pero también van a criticar a Salomón por haberse casado con una morena, y por esa razón ella les dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero a continuación aclara que ella es codiciable. A pesar de ser morena, ella es codiciable. Eso significa que ella reconoce la gracia que Dios le ha dado como mujer.
Ella sabe que ella es codiciable para el rey porque el rey se lo ha dicho, le ha dicho de sus virtudes. Y al decir ella de sí misma que es codiciable, no es falta de humildad, sino que ella ve en sí mismo que Salomón ha producido una transformación en ella. Y aquí es donde van a entender mejor este doble contraste. Dice, morena soy como las tiendas de Cedar. Las tiendas de Cedar o de Kedar, Cedar hace referencia a las tribus nómadas descendientes de Ismael, que hacían sus casitas como unas tiendas con piel de cabra negra, por eso dice morena. Y esas pieles de cabra negra se hacían cada vez más oscuras y rígidas con el sol. Entonces ella está diciendo de sí misma que ella tiene una parte de ella misma que es morena, es decir, que es fea, que es humilde, que es oscura. Pero ella también ve su parte hermosa y ve cómo Salomón ha producido una transformación en ella desde que Salomón la tomó por esposa. Entonces dice, morena como las tiendas de Cedar, pero codiciable como ¿qué? Como las cortinas de Salomón. Entonces, las cortinas de Salomón son bien hechas, hermosas. Las cortinas de Salomón son obras de arte. Y eso nos hace ver que ella está dentro del palacio y ha visto y ha admirado esas cortinas. Entonces, lo que tenemos aquí es que ella ve cómo su ser pasa de un rudo pedazo de piel oscura a una delicada y preciosa cortina por su relación con el Rey perfecto. Es decir, ella pasa de ser un rudo pedazo de piel oscura a convertirse en una delicada y preciosa cortina por su relación con el Rey perfecto. Las cortinas ahora son de Salomón, eso significa que ella es posesión de Salomón y que ella refleja la gloria de Salomón. La gloria de Salomón en su sabiduría está siendo reflejada en la mujer que es su esposa. Y aquí nos detenemos por un momento porque esta sección, hasta aquí donde vamos, ya comienza a hablarles a los esposos. Recuerden que este libro habla sobre la sabiduría del amor y la sabiduría del matrimonio. Entonces, así como Salomón ha producido una transformación en su esposa, de un rudo pedazo de tela negra a una cortina artística y hermosa, de la misma manera, es la labor del esposo trabajar en la transformación de su esposa. Los esposos son llamados por Dios a santificar a sus esposas, a transformarlas de un rudo pedazo de tela a una hermosa y artística cortina. Los esposos son llamados a transformar a las esposas a su imagen, a la imagen de la esposa. La esposa debe reflejar la imagen del esposo y a su vez el esposo debe reflejar la imagen de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 11:7 que la mujer es la gloria del varón, es decir, que el hombre debe ser reflejado en su esposa. Cuando nosotros vemos a la esposa de un hermano, lo que estamos viendo es la gloria de ese hermano. La mujer es la gloria del varón. Entonces, para que la mujer refleje la gloria del varón, el varón tiene que trabajar en la transformación de la misma. Así como Salomón trabajó en la transformación de esa sulamita, así los varones cuando se casan son llamados a trabajar en la transformación de sus esposas, de un rudo pedazo de tela negra a una artística y hermosa cortina. Este es el símbolo que nos está mostrando el Señor aquí en su palabra. Sin embargo, la realidad de los matrimonios comunes y corrientes, de la mayoría de los matrimonios que yo conozco, es que los esposos no se sienten con esa obligación de transformar a sus esposas. Y la mayoría no hacen absolutamente nada por transformarla.
Los esposos esperan que sus esposas sean transformadas en su comunión propia con el Señor y en la iglesia. Pero la mayoría de los esposos no entienden que Dios los ha llamado a transformar a sus esposas, a trabajar en la transformación de sus esposas. Y por esa razón es que la mayoría de los esposos no enseñan a su esposa. La transformación de la esposa se produce de dos maneras. Uno, por la enseñanza. El esposo debe enseñar a su esposa todos los días la palabra de Dios. Y segundo, con su ejemplo. Pero la gran mayoría de los matrimonios que yo conozco y pastoreo, los esposos no enseñan a sus esposas. Y eso se ve reflejado en la ausencia del devocional familiar. Sabemos por la palabra de Dios que es necesario que los esposos todos los días enseñen a sus esposas en lo que hemos llamado devocional familiar. Pero la gran mayoría de los varones cristianos no hacen el devocional familiar. Y si lo hacen 1 o 2 veces por semana, 1 o 2 veces al mes. Y por esa razón ellos no están trabajando en la transformación de sus esposas. Y lo segundo que transforma a la esposa es el ejemplo. El buen ejemplo del esposo termina transformando a la esposa. Pero tristemente los matrimonios cristianos de nuestro tiempo no cuentan con esposos lo suficientemente conscientes de esta tarea, ni la están realizando con el empeño que deberían hacerlo. Pero esta sección del libro nos muestra que así debe ser, tal cual como es en la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo que está transformando a su esposa de un rudo pedazo de tela negra en una cortina artística y gloriosa. Cristo no es un esposo negligente. Él trabaja en la transformación de su esposa todos los días. Amado hermano, esposo cristiano, ¿lo haces también tú? Es la primera enseñanza que encontramos en esta sección del libro. Ahora la Sulamita comienza a explicarnos cómo llegó a ser una morena, cómo se convirtió en una mujer morena, porque los judíos, su raza no es morena, pero ellos se pueden hacer morenos. ¿Y qué fue lo que hizo que esta Sulamita se convirtiera en una morena? Fue una difícil situación familiar, una difícil situación familiar. El versículo 6 nos dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Cómo fue que esta Sulamita se volvió morena? Dice ella: el sol me miró, es decir, tuve que exponerme al sol. Sulamita, ¿y por qué tuviste que exponerte tanto al sol? Porque los hijos de mi madre se airaron contra mí. Es decir, que ella vivía con sus hermanastros. Muy probablemente su madre enviudó con hijos, y luego se casó de nuevo, y de ese segundo matrimonio nació ella, y luego su padre murió, y luego su madre murió, y ella quedó bajo la autoridad de sus hermanastros, los cuales, dice ella, se airaron contra mí. Vayan conmigo al Cantares 8, versículos del 8 al 9. Cantares 8, del 8 al 9. Aquí vamos a entender esta circunstancia difícil que hizo que ella se convirtiera en una morena. Cantares 8, del 8 al 9. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guardaremos con tablas de oro. Se airaron contra ella significa que ellos la vieron como puerta. Aquí dice: si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. ¿Qué significa si fuere puerta? La pequeña preadolescente que no tenía pechos podía tener dos actitudes hacia el amor: una actitud abierta o cerrada. Puerta es abierta, muro cerrada. Abierta es que es muy coqueta, que acepta que cualquier hombre la corteje y se entrega a cualquier hombre.
esa es puerta. Y muro es muy cerrada, no acepta que ningún hombre la corteje, solamente espera hasta que llegue el hombre que va a ser su esposo y no permite que ningún hombre la corteje. Entonces, cuando ellos vieron a su hermanita crecer, ellos dijeron para sí, ella es puerta. Entonces, para protegerla, para que no se pusiera en una actitud tan asequible a toda clase de hombre, para protegerla, entonces ellos la enviaron a trabajar a las viñas. Ahora, adivinen de quién eran las viñas. Las viñas eran de Salomón. Entonces ella fue a trabajar a las viñas, y las viñas que eran propiedad de Salomón, Salomón las había rentado a sus hermanastros. Vean conmigo ahí mismo en el 8, capítulo 8, versículo 11. Cantares 8:11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas. Esos guardas son sus hermanos, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. En ese lugar fue donde ella conoció a Salomón. Dice en el versículo 11, en versículo 10, ahí mismo en Cantares 8:10, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que halla paz. Es decir, ella estaba trabajando en las viñas de Salomón. Un día, cuando ella ya tenía pechos, Salomón visitó las viñas y ella fue a sus ojos como la que haya paz. Es decir, Salomón la vio y la eligió y la tomó por esposa. Entonces miren cómo ese trabajo duro que ella realizó y esa situación calamitosa de tipo familiar, Dios la usó para su bien. Dios la usó para su bien. Es decir, ella, cuando fue puesta a trabajar por sus hermanos, dice el texto, ella no cuidó su cuerpo. A ella no le interesaban los estándares de belleza de la época y se fue a trabajar en las viñas sin echarse bloqueador solar, sino que salió a trabajar como lo hacían todas las mujeres pobres de su época, y su viña, que era suya, no guardó, es decir, no protegió del sol, y por eso se convirtió en una morena. Entonces aquí vemos de esta morena, que es una morena muy especial. Es una morena que no le interesaban mucho los estándares de la época, los estándares de belleza de la época. Y es una morena valiente porque ella no se echó a morir por una situación familiar difícil. Trabajó duro por años hasta que le crecieron los pechos. Y hasta que Dios en su misericordia tuvo gracia con ella y la llevó a conocer a Salomón, y Salomón la hizo su esposa. Recuerden cuando vimos la introducción a este libro que no sabemos si esto es real o imaginario, pero sea como sea, es lo que Dios quiere comunicarnos en este texto. Entonces ahora, esa que fue morena, una mujer humilde, una campesina quemada por el sol, pasó de ser de una cortina ruda, negra, de cabra, de pelo negro, a una cortina hermosa, labrada y transformada por el rey más sabio y más maravilloso que existía. Así que esa situación difícil le trajo a ella gran bendición. Y aquí aprendemos algo muy importante de la sabiduría del bien y el mal que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña algo que se llama la sabiduría del bien y el mal. Y en la sabiduría del bien y el mal, este pasaje nos enseña lo que yo he llamado la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. ¿Cuál es la paradoja de la sabiduría del bien y el mal? Que Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Y aquí tenemos entonces, en primer lugar, en esta sección del texto, que ella nos explica que la elegida es una morena. Pero también hemos visto lo que es parte de nuestro segundo punto, que esta elegida no es solamente una morena, sino que también es una trabajadora, y ya lo hemos visto allí en el versículo 6. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé.
me pusieron a guardar las viñas. Entonces esta mujer tan especial, que es una morena, humilde, campesina, es además una mujer trabajadora. Ella fue una campesina que trabajó duro en el campo, en esa situación familiar difícil. Y eso nos enseña algo muy importante que el resto de la Biblia nos enseña, y es que la sabiduría se adquiere con trabajo, con esfuerzo. La sabiduría solo la recibe una mujer trabajadora. De hecho, en Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa, que en Proverbios 31 es una gran trabajadora, esa mujer virtuosa es la sabiduría. La sabiduría misma es una mujer virtuosa, y esa mujer virtuosa es una mujer trabajadora. Ya vemos la relación que existe entre humildad, esfuerzo y sabiduría. Y los hermanos que aquí están solteros y que quieren casarse, para escoger a una esposa deben pensar en las características que esta esposa debe tener. Si le gustan las morenas, pues muy bueno que le gusten las morenas. Puede que le gusten las blancas, pero asegúrese que sea humilde y trabajadora. Humilde y trabajadora. Esa es la característica de esta mujer tan privilegiada que entró en este idilio tan maravilloso con el rey más maravilloso que existe. Ahora, después de habernos mostrado un poco de su persona y de su carácter, la Sulamita retoma el asunto principal de esta sección del libro. ¿Cuál es el asunto principal que tiene obsesionada a la Sulamita en esta sección del libro? Pasión. Esta es una mujer apasionada por su esposo. Esta es una mujer que ama a su esposo, se deleita en su esposo, quiere estar cerca de él, quiere tener relaciones íntimas con él. Así que retoma su asunto que ella dejó en los versículos 1 al 4 y nos deja ver de nuevo la intensa pasión que siente por su esposo. Pero a la vez nos muestra que por mucha pasión que ella tenga, ella no se va a exponer innecesariamente a que su reputación sufra menoscabo. Y por esa razón aprendemos en este pasaje que esta mujer, la elegida, no solamente es una morena, humilde, campesina, trabajadora, es una trabajadora esforzada, sino que es una mujer cuidadosa. Es una mujer cuidadosa. Es una mujer cuidadosa. Y ese es nuestro tercer punto. La elegida es una mujer cuidadosa. Entonces ella retoma su pasión y en el versículo 7 y 8 vuelve y expresa esa pasión tan grande que tiene por su esposo. Le dice a su esposo: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas, es decir, dónde tomas la siesta al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Noten ustedes cómo aparece entonces la pasión. Ella dice: hazme saber. Ella quiere ser enseñada sobre cómo llegar a estar cerca de él. Ese hazme saber significa que ella busca la sabiduría del amor. Y para encontrar la sabiduría del amor, ¿a quién le pregunta? Pues a su esposo. Su esposo es el rey más sabio, es el rey sabio por excelencia. Le pregunta a él: ¿dónde apacientas? En otras palabras, ella le está diciendo a su esposo: enséñame los secretos de tu sabiduría. Y por eso, de nuevo, esposos, ustedes se tienen que sentar con sus esposas para enseñarlas. Tienen que comunicarles a ellas la sabiduría de Dios, que es la sabiduría del amor, y con esa sabiduría y vuestro ejemplo transformarlas, porque ellas están sedientas de esa sabiduría. Hazme saber dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, cuál es tu descanso, cuál es tu reposo. Enséñame tus secretos íntimos de tu vida, de tu descanso y tu reposo. La mujer desea la sabiduría y el varón está obligado a dársela, pero ella no quiere salir buscándolo a él de una manera descuidada, ni siquiera de una manera que llegue a poner en tela de juicio su reputación. En otras palabras,
La sulamita no es una mujer que busca a los hombres, y así deben ser todas las mujeres de Dios. Dice el verso 7: pues ¿por qué había de estar yo como errante? Noten ahí esa palabra especial, la palabra errante. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Estar como errante o andar como errante era la característica de un tipo de mujer específico de esa época. ¿Quiénes eran las mujeres que andaban como errantes junto a las cabañas de los hombres? Las prostitutas. Las prostitutas. Y en el pasaje se nos habla, esto es una forma de escribir de la época del hebreo, esta expresión que la Reina Valera traduce, ¿por qué habría andar como errante? Otras versiones de la Biblia traducen, ¿por qué he de ser yo como una que cubre con velo, que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Eso significa que la mujer que sale a buscar al hombre es la misma mujer como una prostituta. En el reino de Dios, queridas hermanas, en el reino de Dios, queridas hermanas, la mujer debe jugar un papel totalmente pasivo. La mujer nunca busca, la mujer es buscada, pero ella nunca busca. La mujer que trata de conquistar al hombre, una dama que se dice cristiana y esté tratando de conquistar a un hermano de la iglesia, está yendo en contra de las leyes de nuestro Dios. La mujer no debe buscar al varón. La mujer debe ser conquistada. Es la esencia del varón ser conquistador. El varón es un conquistador. Y si las cosas no empiezan así, si las cosas no empiezan bien, no van a funcionar bien y no van a terminar bien. Si el varón no es un conquistador, sino que ella es la que conquista, las cosas están al revés. La mujer debe jugar un papel pasivo. Ella nunca toma la iniciativa, ella siempre está a la espera. Por eso esta mujer dice, no quiero ser como esas de baja reputación que se cubren como un velo y que andan de cabaña en cabaña buscando a los hombres. Y ustedes pueden recordar este tema del velo muy claramente en el caso de Tamar y Judá. Tamar y Judá. Tamar, la nuera de Judá, se vistió como prostituta. ¿Y qué fue lo que se puso? Un velo. ¿Y a dónde se paró? En una esquina, en un camino errante. Esto es lo que la Sulamita está queriendo decir ahí. Así pues que esta morena, humilde, esforzada, trabajadora, es también una mujer cuidadosa, y eso muestra su carácter pulcro y santo. Es una mujer discreta y cuidadosa. De nuevo, entonces le hablo a los varones. Varones, si en la congregación hay una hermana que usted nota que claramente ella tiene un interés por usted y lo está manifestando de una manera muy clara y evidente, esa mujer, esa dama está caminando por el camino equivocado. En el reino de Dios no existe tal cosa como que una mujer se le declare a un hombre o le exprese sus sentimientos a un hombre. Eso es contrario a las leyes del reino de Dios. Mujeres, hermanas, dejen al varón ser lo que él es. El varón debe ser un conquistador. Y si el varón que a usted le llama la atención no es capaz de conquistarla, entonces no va a ser un buen esposo. No va a ser un buen esposo, porque el varón es un conquistador y la mujer es la que debe ser conquistada. Entonces, después de haber expresado ella su carácter y después de haber recuperado este deseo por estar con su esposo, pero con cuidado, ella le ha preguntado a su esposo dónde está y que quiere estar con él. Entonces sus amigas que la están escuchando entran en la conversación, versículo 8, y dicen: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres,
ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Entonces ya aquí están hablando sus amigas. Ya ella terminó de hablar y ahora están hablando sus amigas. Y noten cómo sus amigas la llaman. Dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. ¿Por qué esta mujer era la más hermosa? Porque esta era la hermosura de la mujer más hermosa. ¿Por qué ella era la más hermosa? Porque era humilde, trabajadora y cuidadosa. Eso es lo que hace a una mujer hermosa: humilde, trabajadora y cuidadosa. Cuidadosa, pulcra, discreta, ocupa bien su papel, ocupa bien su lugar. Entonces por eso ellas la llaman, si tú no lo sabes, oh hermosa, o la más hermosa entre las mujeres, entonces ellas les dicen, sigue las huellas del rebaño. Eso significa, sigue el camino que todas las mujeres deben seguir. ¿Cuál era el camino que una mujer de la corte de Salomón debía seguir para poder ver a Salomón? Solo un camino: esperar a que Salomón la llame. No hay otro. Hermana que está soltera, ¿cuál es el camino? No es vestirte atractivo y sensual. Hay algunas hermanas de la Iglesia de Cristo que se visten mostrando sus senos, se visten con la ropa muy apretada, su cuerpo de guitarra, lo traen cada 8 días a la iglesia y pasan por el pasillo de la iglesia meneando su cuerpo de guitarra a ver si algún Salomón se fija en ellas. Estás andando por el camino equivocado. Humildad, trabajo y cuidado, sencillez, pulcritud, santidad, bien vestida como una mujer santa, bien vestida como una mujer virtuosa, no tratando de atraer al hombre por el ojo, sino mostrando un carácter santo como el de esta Sulamita. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar a ser vista por Salomón, para llegar a estar con Salomón, para recibir su sabiduría y tener sus deleites más íntimos? Espere que la llamen hermana, no hay otra. Sigue las huellas del rebaño. Y entre tanto, mientras Salomón la llama hermana, apaciente sus cabritas, es decir, haga lo que tiene que hacer, lo que ha estado haciendo hasta ahora. Siga trabajando, siga, porque es una mujer esforzada, siga haciendo lo que está haciendo, porque el matrimonio le va a venir de parte de Dios. Es decir, Salomón la va a llamar. Usted no va a atraer a Salomón, no lo va a atraer, usted no lo va a conquistar. Hermana, Salomón llega, usted no lo va a atraer, usted no lo va a conquistar, Salomón llega solo. Este es el contenido de nuestro texto, del verso 5 al verso 8. Pero cuando estemos analizando el Cantar de los Cantares, debemos tener cuidado de pensar también en qué significado tendrían estas palabras para los receptores originales, que eran los hebreos, los judíos. Miren de lo que hemos estado hablando: morena, morena pobre, morena trabajadora, casi que esclava. ¿Qué eran los judíos? Los judíos fueron una raza de esclavos quemados por el sol. Pero a esos esclavos quemados por el sol fue a los que Jehová escogió para hacerlo su pueblo. Y eso nos muestra que en la sabiduría de nuestro Dios, Él elige lo bajo, lo vil, lo ruin, lo humilde, lo moreno, lo que no es codiciable. Y así como fueron los hebreos, una raza de esclavos quemados por el sol, pero ellos fueron los elegidos por Dios, así es la iglesia. ¿Qué somos la iglesia? Lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero a esos fueron los que Dios escogió para transformarlos de una ruda tela en una hermosa cortina en las cámaras del Rey del universo. Así debemos pensar de lo que Dios ha hecho con nosotros. El Cantar de los Cantares es la historia de amor más maravillosa, la historia de amor de unos esclavos del pecado, ennegrecidos por el sol, que fueron escogidos
para hacer preciosas cortinas en las cámaras maravillosas del Rey del universo. Así que a través de este idilio entre Salomón y la Sulamita se está hablando de otro idilio mucho más alto, el idilio entre otra mujer y otro rey. La Sulamita es la iglesia y Salomón es Cristo. Ella morena, ella de poco valor, ella una trabajadora humilde, llena de problemas, de dificultades familiares, como pelo de cabra negra, escogida por un grandísimo rey que la toca, la ama y la transforma en la más hermosa cortina que coloca en su cámara y disfruta el solo contemplarla, porque el rey la codicia, la anhela y la desea. Esa es la historia que hay realmente en Cantar de los Cantares, solamente la historia de un amor real entre un hombre y una mujer como esposos, sino la historia de un amor mayor entre Cristo y su iglesia. ¿Qué es lo que aprendemos entonces de esta sección? ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta este momento? El principio que sigue operando en esta sección del canto es pasión. Pasión. No nos debemos mover de aquí. El amor es pasión. En segundo lugar, aprendemos la indignidad de la esposa. La indignidad de la esposa. Nosotros como esposa de Cristo somos indignas, pero su sabiduría y su amor nos ha transformado. Tercero, la transformación de la esposa por el esposo nos habla de la transformación de la iglesia. Y por eso los esposos consagrados a sus esposas y que quieren obedecer a Cristo, se esfuerzan todos los días de sus vidas por transformar a sus esposas. Y ahora pasemos al terreno de las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos extraer de este hermoso pasaje? A lo largo de la enseñanza hemos visto cómo en la Sulamita Dios nos está hablando acerca del concepto que debemos tener de nosotros mismos. El concepto que debemos tener de nosotros mismos, lo que los psicólogos llaman la autoestima. El concepto que debemos tener de nosotros mismos. Es muy importante que nosotros tengamos un concepto bíblico de nosotros mismos. Es muy importante que nosotros tengamos un concepto bíblico de nosotros mismos. Y el concepto bíblico que debemos desarrollar de nosotros mismos tiene dos facetas. En el pasaje hemos visto que el concepto que la Sulamita tenía de sí misma tiene dos partes. Primero, morena. Segundo, codiciable. Morena, pero codiciable. ¿De qué nos habla cuando lo aplicamos al concepto de nosotros mismos la palabra morena? Nos hace recordar nuestro origen indigno. ¿Qué éramos nosotros cuando el Señor nos eligió? ¿Qué éramos nosotros cuando el Señor nos salvó? Nosotros estábamos en un estado que la Biblia describe como depravación total humana. Depravación total humana. Y esa es la parte morena de nosotros. El recordar siempre que nosotros éramos esa morena nos ayuda a mantenernos en humildad. Recordar nuestro origen en la depravación humana nos ayuda a recordar lo que éramos y de dónde Dios nos sacó, y nos ayuda a mantenernos humildes el resto de nuestra carrera. Pero el segundo elemento del concepto de nosotros mismos que debemos mantener siempre en nuestra mente, el concepto de nosotros mismos es ambivalente, tiene dos caras, son dos caras de una moneda. El otro elemento es codiciable, codiciable. Y lo que nos enseña esta palabra es que Dios ha hecho una obra en nosotros que nos hace codiciable para Él. Nosotros somos morena, pero codiciable. Dios ha hecho una obra en nosotros que nos hace codiciable para Él.
Es decir, que nosotros tenemos una parte negativa del concepto de nosotros mismos y una parte positiva. Y en la parte positiva debemos con mucha frecuencia recordar qué es lo que nos hace dignos delante de Dios. Nosotros tenemos una gran indignidad delante de Dios por lo que éramos, y una gran dignidad delante de Dios y delante de los hombres, que es lo que nos hace codiciables delante de Dios. Y lo que nos hace codiciables delante de Dios es que Dios nos eligió para ser su pueblo. De una raza de esclavos quemados por el sol, Dios eligió a muchos para que fuésemos su pueblo. Y eso es lo primero que nos hace codiciables, el ser sus elegidos. Sus elegidos. Pero no solamente el ser elegidos nos hace codiciables, sino que Él ha restaurado su imagen en nosotros. La imagen que estaba perdida completamente por el pecado ha sido restaurada en nosotros y está siendo restaurada progresivamente. El proceso de santificación progresiva. Yo he sido limpiado de mis pecados y he sido hecho una nueva criatura con un corazón que tiene nuevos afectos, nuevos deseos, nuevos deleites, nuevos impulsos internos que van en función de la santidad y la verdad. Eso me hace codiciable. Y en tercer lugar, que soy un siervo o una sierva de Dios. Lo que me hace más digno a mí sobre la faz de la tierra no es mi riqueza, ni mi inteligencia, ni mis talentos, ni el negocio que manejo. Lo que me hace a mí digno sobre la faz de la tierra es que yo soy un siervo de Dios. Eso es lo que me hace digno. Eso es lo que me hace codiciable. Yo soy morena, pero codiciable. Y no debo olvidar eso nunca. Yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Eso es lo que me hace codiciable. ¿Qué era lo que hacía grande a esta Sulamita? ¿Por qué sus amigas la llamaban la más hermosa de las mujeres? Por lo que ella era. No, lo que ella era es una campesina, humilde, negra. Pero ¿qué es lo que la hacía la más hermosa de las mujeres? Su relación con el rey. Eso es lo que la hace grande. Yo soy digno, yo tengo valor. Yo valgo en esta vida y en la vida venidera porque soy un siervo de Dios. Eso es lo que me hace a mí digno. Así que cuando las cosas van mal, cuando el negocio está a punto de quebrarse, cuando el matrimonio va mal y por la mañana no me quiero levantar y todo no va bien y yo me siento como decaído, siento como que no soy nada, siento como que no valgo nada, me debo predicar a mí mismo y decirme, morena, pero codiciable. Debo predicarme a mí mismo lo que soy. Cuando las cosas no van bien, y el cristiano permite que las cosas que van mal baje su estima de sí mismo, es porque ese cristiano no sabe defenderse del mundo, no sabe defenderse de su propio pecado. Pero el cristiano que entiende esto puede levantarse y aunque todo vaya mal, aunque me vaya a quedar sin nada, aunque mi esposo me abandone, aunque pase lo que pase, morena soy, pero codiciable. Yo soy un elegido de Dios. La imagen de Dios ha sido restaurada en mí y yo soy un siervo, una sierva de Dios. Eso es suficiente para yo decir, soy codiciable. Todo a mi alrededor se puede destruir, pero eso no se puede destruir. Eso es lo que yo soy. Morena, pero codiciable. Así que la imagen de nosotros mismos, la imagen que debemos de tener de nosotros mismos, hace parte de la sabiduría del amor. El amor solo funciona en el hombre, la mujer, en la pareja, cuando los dos tienen un concepto permanentemente adecuado de sí mismos. Recuerdan su indignidad y recuerdan su dignidad, morena pero codiciada. Y en ese orden de ideas, todos debemos mantener ese concepto balanceado de nosotros mismos. Finalmente, en el pasaje, y como lo he ido diciendo a lo largo de la clase,
hay unas enseñanzas muy especiales para las solteras. Las solteras, cuando la Sulamita describe aquí su carácter: morena, humilde, pobre, campesina, trabajadora y cuidadosa, que no arriesga su posición, hermanas solteras, está describiendo cómo debes ser tú. No debes acomodarte a los estándares del mundo. A ella no le importó la blancura si tenía que trabajar. No acomodarte a los estándares del mundo. Una buena reacción ante situaciones difíciles. Mucho cuidado de tu reputación. Ahora, tampoco por cuidar tu reputación vayas a caer en el legalismo, porque a veces algunas damas exageran. Algunas damas son exageradas en las restricciones que se imponen a sí mismas, y tratando de cuidar su reputación caen en el legalismo. Pero hermana, si no te acomodas a los estándares del mundo, mantienes el hecho de que eres morena, humilde, pobre, en medio de circunstancias difíciles, pero tienes cuidado de tu reputación y puedes sentirte hermosa en Cristo, puedes sentirte hermosa en Cristo como las cortinas de Salomón. No importa que Salomón no llegue aún, tú vas a ser una soltera feliz, realizada, tranquila, una soltera en reposo, una soltera que no anda errante junto a las cabañas de tus compañeros. Una mujer quieta y tranquila que determina su valor propio, su dignidad y su belleza a partir de los estándares de su relación con Cristo. Él me eligió, Él me está transformando, Él me ha hecho una sierva suya, y eso es suficiente para mí. Si tengo un hombre que me admire y me reconozca como morena y codiciable, bien, lo recibo. Pero si no, lo que tengo es más que suficiente para mí. Así que también las hermanas solteras en el Cantar de los Cantares pueden entender la sabiduría del amor para conducirlas como mujeres solteras hasta que el Señor les dé un esposo, si es que Él quiere, y si no se los da, les enseña cómo ser mujeres satisfechas aún sin tener una relación matrimonial. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que podamos en estas enseñanzas sacar el mayor provecho para los casados y también para las y los solteros. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por la sabiduría que hay en tu palabra. Hemos leído, hemos explicado y hemos aplicado este pasaje, y ahora te pedimos que el Espíritu Santo lo aplique con profundidad a nuestros corazones, y todo el poder transformador que estas palabras de tu sabiduría tienen sean aplicadas a los esposos, a las esposas y de manera especial a las hermanas solteras, y que estas normas de tu reino que hemos expresado aquí sean guardadas por tu pueblo hasta tu segunda venida. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos con los papelitos a pasar las preguntas. ¿Sí trajeron los papelitos? ¿No hay papelitos? Levante la mano el que se atreva a preguntar, que no le dé pena de los otros. Hermano Alejandro. Pastor, la pregunta es, ¿la mujer soltera debe conservar como una pasividad frente a no ir a buscar al hombre? ¿A la mujer casada le debe la misma pasividad o ella debe estar más activa en conquistar a su esposo? Perfecto, muy buena pregunta. En general, el principio general es que el varón siempre debe tomar la iniciativa, tanto en la época del cortejo como en la vida matrimonial. El varón siempre debe ser el líder, siempre debe tomar la iniciativa en todo en la pareja. Pero el Nuevo Testamento, específicamente 1 Corintios capítulo 7, le permite a la mujer tomar la iniciativa aún en el asunto de las relaciones sexuales. Es decir, la mujer puede solicitar de su esposo la práctica de las relaciones íntimas
y la Biblia no lo ve como una especie de irrespeto a la autoridad del varón y al hecho de que él sea el conquistador. No, en 1 Corintios 7 se enseña claramente que la mujer puede tomar la iniciativa en la parte íntima, la parte de las relaciones íntimas. Pero en general, en todo lo que tiene que ver con la vida de la pareja, el varón es el capitán y ella debe esperar a que su esposo tome la iniciativa. Ella es una especie de consejera, ayudadora, que puede sugerir, comentar, apoyar, pero debe procurar siempre que su esposo tenga la iniciativa, porque ese es el diseño de Dios para la vida de los esposos. El varón tiene que tener un efecto dominante, debe ser autoridad y tiene que tener un efecto dominante sobre su esposa. Y ahorita vamos a ver que es un dominio bueno, no es un dominio tiránico y opresor, pero es al fin y al cabo un dominio, un efecto dominante sobre su esposa. La mujer que es dominante está fuera del rol que Dios le asignó. El hombre que es pasivo, pusilánime, está fuera del rol que Dios le asignó. Entonces, la respuesta es sí, la mujer puede tomar la iniciativa dentro del matrimonio, pero en general siempre se debe conservar ese principio que el varón es el que toma la iniciativa en todo. Bien, ¿hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a tener un receso. Señor, 15 minutos. 15 minuticos, vamos a compartir un pequeño detallito ahí en sus sillas y luego se paran, se estiran y continuamos con la enseñanza. La siguiente enseñanza. 15 minuticos. Si pueden ajustar lo de los papeles.